Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Siempre un placer poder encontrarnos en este octavo día de actividades del cuarto encuentro de investigación y servicio del Departamento de Atención a la Salud. A nombre de nuestra querida jefa del Departamento de Atención a la Salud, la maestra María de Los Ángeles Martínez Cárdenas, y de los 6 jefes del área, les damos la más cordial bienvenida. Para dar continuidad con las aportaciones de las áreas, hoy el área Educación y Salud nos preparó un programa muy interesante conformado por una breve introducción y bienvenida a cargo de su actual jefa de área, la doctora Dora Kardashi Rodríguez, y una conferencia magistral que estará a cargo de un ponente de talla internacional y con una gran trayectoria, me refiero al doctor Hugo Mercer, que nos hablará sobre las tendencias actuales en la formación del personal de salud. Pero antes de iniciar con las actividades, indicaré cuál es la dinámica con la que se trabajará, la cual consta en que nuestro ponente presentará su tema y al finalizar de su presentación será una sesión de preguntas y respuestas. Esas preguntas ustedes las podrán realizar por medio del chat y un servidor se las hará llegar a nuestro invitado para que las pueda responder. Por otra parte, a todos nuestros asistentes les solicito de la manera más atenta que los micrófonos y cámaras las mantengan apagadas durante todo el tiempo de la ponencia, ya que la única forma de comunicación que tendremos es por medio del chat. Una vez dadas las indicaciones, ahora sí presentaré a la actual jefa del área de Educación y Salud, quien es egresada de la maestría en Medicina Social y del doctorado en Antropología, y que nos dará una breve introducción y dará la bienvenida oficial a nuestro gran ponente. Pero antes de ceder los micrófonos a la doctora Dora Kardashi, daré a conocer la trayectoria de nuestro gran ponente. Bueno, y hace un momento mencionaba, ¿verdad?, que uno de nuestro gran invitado del día de hoy es el doctor Hugo Mercer. Y pues bueno, aquí el doctor Hugo Mercer nos hablará sobre la tendencia actual en la formación del personal de salud. Hablando sobre sus grados académicos, el doctor Mercer es sociólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Realizó los estudios de posgrado en el doctorado de Sociología del Colegio de México y en el Centro de Evaluación de Proyectos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Dentro de sus reconocimientos, fue el primer coordinador de la maestría en Medicina Social de la Universidad Metropolitana UAM Xochimilco y se desempeñó como profesor investigador hasta el año de 1983. También fue coordinador de la Unidad de Formación y Producción de Personal Sanitario en el Departamento de Recursos Humanos en Salud, en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, así como fue integrante en representación de la OMS del Consejo de Administración de la Federación Mundial para la Educación Médica, con sede en Copenhague, Dinamarca. En Argentina, entre otros cargos, ha sido consultor nacional de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud en el área de recursos humanos para la salud, asesor en el Ministerio de Salud de la Nación en lo relativo a recursos humanos para humanos para la salud y políticas intersectoriales, así como profesor y coordinador asociado de la maestría en salud pública de la Universidad de Buenos Aires. Y actualmente se desempeña como secretario de investigación, desarrollo e innovación en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Así que vamos a darle los micrófonos a la doctora Dora Kardashi para que nos dé la bienvenida y posteriormente le pueda ceder los micrófonos al doctor Hugo Mercer. Bienvenidos. Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos, muchas gracias por haberse conectado, a las 36 personas que tenemos en este momento. Voy a decir algunas cositas antes de que, para que no pienses que iba a ser brevísimo esto. Quiero hacer algunos señalamientos sobre el surgimiento de las áreas de investigación. ¿Por qué? Bueno, porque en pocos meses más el área de educación y salud y otras áreas del departamento cumplirán 40 años de haber iniciado actividades. A finales de 1981, nuestra jefa de departamento en ese momento, Kathy Ivenschitz, nuestra querida y recordada Kathy, súbitamente, como era su estilo, nos reunió a todos los profesores del Departamento de Atención a la Salud en una sala isóptica. La idea era convocarnos a crear nuevos núcleos académicos dedicados a la investigación que en la estructura organizativa de nuestra universidad se iban a llamar áreas de investigación. En este momento hay 6 áreas en el departamento. La creación de las áreas no fue un trabajo sencillo. El propósito de dejar de agruparnos alrededor de la docencia y comenzar a organizarnos con colegas que no trabajaban en la misma carrera que nosotros tardó un largo tiempo en alcanzarse.
En el caso de educación y salud, tal vez el camino fue un poco menos accidentado. ¿Por qué? Porque probablemente fue menos accidentado porque nacimos de un proyecto que ya existía en la rectoría de la unidad y existía desde la época en que era rector el doctor Ramón Villarreal. Estoy hablando del Núcleo de Investigación y Desarrollo en Educación y Salud, NIDES, cuyo primer coordinador fue el doctor Héctor Hernández Llamas. Este proyecto fue promovido por OPS en México y en toda América Latina a través de los doctores Miguel Márquez y José Romero Teruel. En México llegaron a crearse 5 o 6 núcleos. Entre ellos recuerdo el de Yucatán y el de la Universidad de Sonora. Por consiguiente, tal como era la idea original del proyecto, el NIDES UAM Xochimilco se integró a la estructura formal de la institución en el momento en que creamos las áreas. Usando una expresión muy repetida en los últimos tiempos, al NIDES Xochimilco le vino como anillo al dedo que se crearan las áreas de investigación. El área de Educación y Salud fue aprobada por Consejo Divisional en octubre de 1982, pero nuestras actividades habían empezado en enero de ese mismo año. Entre los académicos que integraron desde el primer momento el área se encuentran Víctor López Cámara, Elvia Pérez, que era coordinadora de enfermería en ese momento, Hugo de la Fuente y Deyanira González de León, quien, como en mi caso, sigue firme perteneciendo al área. El objeto de estudio del área se ubica en la intersección de 2 campos disciplinarios específicos, la educación y la salud. Esta última, la salud, es abordada fundamentalmente desde la perspectiva de las ciencias sociales y antropológicas. La necesidad de acotar este objeto de estudio tan amplio condujo a que las actividades y la producción académica del área se hayan centrado en 2 grandes líneas de investigación. La primera, educación en salud, que actualmente es más promoción de la salud que educación. Pero tenemos que considerar que en 1981, cuando definimos las líneas, faltaba un lustro aún para que se aprobara la Carta de Ottawa para la promoción de la salud. La segunda línea de investigación es formación y utilización de personal de salud. Además de hablarles del surgimiento del área, quiero explicar cuál fue el contexto en el que surgió esta línea. Con esa breve reseña, introduciré la presentación de Hugo, que nos traerá el presente, ya que hablará sobre las tendencias en la formación, actuales en la formación de personal de salud. Bueno, ¿qué pasaba a finales de los 70 en relación a investigación sobre personal de salud? En la reunión sobre aspectos teóricos de las ciencias sociales aplicadas a la medicina, realizada en Cuenca a inicios de esa década, reunión a la que asistió Hugo, aunque era jovencísimo, se analizaron allí los modelos usados en las investigaciones sobre personal de salud, las que en su mayoría estudiaban el campo médico. Al analizar el funcionalismo se consideró que este modelo excluía los determinantes de tipo estructural, tenía limitaciones en lo explicativo, sesgos ideológicos y miraba la realidad de manera parcial. Según Carlos Bloch, académico argentino que investigó extensamente este campo, en esa etapa las investigaciones que habían logrado mayor difusión en América Latina eran aquellas basadas en el funcionalismo. Hasta el primer lustro de 1980, los temas a los que se había prestado mayor atención en esta línea fueron problemas relacionados con el mercado de trabajo médico, los referidos a distribución, especialización y migración del personal de salud, y por último, problemas vinculados con la ideología profesional y con la relación médico-pacientes. En el momento en que definimos nuestras líneas de investigación, revisábamos sobre todo textos basados en el método histórico-estructural. Entre otros, algunos publicados en la revista Cuadernos Médicos Sociales, producida en Rosario, Argentina. Recuerdo entre ellos la discusión en el grupo del artículo de Carlos Bloch, de Zulema Quintero y Susana Belmartino, Estructura y dinámica ocupacional del médico, que se había publicado en 1978. Otro texto que enriqueció nuestra visión del problema fue el libro Medicina y Sociedad,
de Cecilia Donangelo, académica brasileña. Asimismo, asesorado por Juan César García, en 1980 se publicó en la UAM Xochimilco El mercado de trabajo médico, cuyos autores fueron Julio Frenk, Héctor Hernández Llamas y Lourdes Álvarez Klein. Los tres elaboraron este documento como parte de su actividad en el NIDE Xochimilco, a donde tenían distintas responsabilidades. En este escrito estudiaban desde una visión histórico-estructural, que es la visión que adoptaríamos en los inicios del área, estudiaban las relaciones de determinación del mercado de trabajo médico en México y los aspectos fundamentales de su evolución histórica. Influencias muy importantes que nos hicieron optar por el término personal de salud en lugar de recursos humanos en salud fueron, en primer lugar, las agudas reflexiones de la doctora María Isabel Rodríguez, reflexiones que realizaba en los seminarios que impartía en sus constantes visitas a Xochimilco, así como en artículos que publicaba en la revista Educación Médica y Salud y otros medios. Asimismo, coincidíamos, y seguimos coincidiendo, con Juan Carlos Tedesco cuando señalaba que el concepto recursos humanos para la salud proviene del desarrollo de un paradigma teórico economicista, la teoría del capital humano, que en el terreno pedagógico dio lugar a que los recursos humanos y la actividad educativa fuesen considerados como objetos de planificación, bajo los mismos criterios utilizados en las actividades económicas y productivas. Nuestra visión se sustentaba también en trabajos elaborados por investigadores de la Escuela de Salud Pública y del Instituto de Medicina Social de la Universidad de Río de Janeiro, entre ellos Sergio Arauca, Ezio Cordeiro y Roberto Pasos Nogueira. Este último, Roberto Pasos Nogueira, realizó importantes precisiones sobre los conceptos fuerza del trabajo y recursos humanos en salud. El área publicó en sus inicios un cuadernillo justamente en el que se trabajaba esta temática. Asimismo, en un estudio de Roberto Pasos Nogueira sobre la producción científica referida a personal de salud en la etapa 1976-1982, concluía que se ha escrito mucho, pero se ha investigado poco. Quiero subrayar finalmente, y ahora sí, termino, que hoy la situación es otra. Existe una amplia y variada producción sobre el personal de salud. En nuestro caso, a partir de las investigaciones desarrolladas, hemos escrito y publicado mucho, pero especialmente nos hemos abierto al estudio del quehacer y la formación en diversas profesiones de la salud, con base en proyectos que nos han permitido construir datos originales, tanto cualitativos como cuantitativos. Después de esta introducción, todos ustedes se han conectado para escuchar a Hugo. Así que no tomo ni un segundo más, ya lo presentó muy bien Fernando, y le paso la palabra a Hugo para que nos presente su ponencia, conferencia magistral sobre las tendencias actuales en la formación de personal de salud. Bueno, muy buenas tardes para ustedes. Estoy muy contento de estar en la UAM Xochimilco, lugar que me siento muy afín, que lo siento muy propio. Y sentirme de vuelta después de mucho tiempo no deja de emocionarme, y también me emocionan las palabras de Dora, los nombres que mencionó, los recuerdos que están presentes en los antecedentes que trajo Dora. Bueno, desde ya muy contento y muy agradecido porque ustedes estén acá. Yo querría hacer un recorrido hoy. Voy a usar algunas láminas como para facilitar y abreviar la explicación, así que si me permiten, ya las coloco. Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí, sí se ve bien. Bueno, mi intención, como decía Dora, es tratar de
describir algo respecto a las tendencias actuales en la formación de personal de salud. Va a ser una caracterización casi reflexiva, o sea, invitándolos a ustedes a que analicemos conjuntamente lo que les voy a plantear. El contenido de lo que voy a exponer va a ser brevemente presentarles dónde estoy trabajando ahora y después desarrollar 3 puntos. Uno al que hacía referencia ya Dora, respecto a cómo se construye el concepto de recursos humanos en salud, personal de salud, y a lo que yo me voy a referir, que es fuerza de trabajo en salud, que tiende a ser el concepto más utilizado en el presente. O sea, cómo crece ese concepto y qué problemas plantea. El segundo punto sería cómo se ha pasado del estudio de profesiones y corporaciones representativas del personal de salud a una cuestión de empleo de esta fuerza de trabajo, así como podría ser la situación de empleo de cualquier otra fuerza de trabajo sectorial. Y en el tercer punto, que sería ir al nudo y al título de la reunión de hoy, de la presentación de hoy, sería qué implica, qué tendencias hay para educar en tiempos de pandemia. O sea que esos serían los puntos que trataré de recorrer. Les cuento dónde estoy trabajando. Yo dejé México en 1984, cuando en mi país, en Argentina, se recuperó la democracia y se dieron condiciones como para poder regresar luego de una terrible, sangrienta dictadura militar. Desde mi regreso yo trabajé primero en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la UBA, lugar donde había hecho mi formación como sociólogo, y me desempeñé durante muchos años como profesor titular de Sociología de la Salud. Al dejar la universidad, la UBA, al llegar a mi jubilación en la universidad, trabajé durante unos años en una nueva universidad en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, la Universidad Arturo Jauretche. Es una universidad aceptada en uno de los municipios más pobres del conurbano de Buenos Aires, más densamente poblados, en el cual durante el gobierno de Néstor Kirchner se decidió crear una nueva universidad que lleva el nombre de un pensador argentino, de un escritor, que es una figura importante, un intelectual importante dentro del pensamiento nacional argentino y con mucha reivindicación de las raíces latinoamericanas. En esa universidad, Arturo Jauretche, se creó una escuela de medicina, un instituto de ciencias de la salud que contiene la carrera de medicina, la carrera de enfermería, kinesiología, emergencias, varias carreras dentro del campo de la salud. En su momento visitamos la UAM Xochimilco, que es una referencia internacional de innovación en el campo de la salud. Paralelamente, había comenzado a trabajar en la Universidad de San Martín, que es la que ustedes están viendo. Es una universidad que se había creado antes de la Universidad Jauretche, se creó hace unos 27 años. Está ubicada en un predio que eran terrenos del ferrocarril. Esta imagen que ustedes ven es un círculo que se llama un lugar donde rotaban las locomotoras, ingresaban las locomotoras acá e iban a diferentes como hangares donde se reparaban las locomotoras y luego seguían en las vías del ferrocarril.
O sea que en este predio era una gran estación al servicio de una de las líneas de ferrocarril que atienden al país. Sobre ese predio, que son unas 25 o 26 hectáreas, se han construido varios edificios muy modernos. Algunas de esas imágenes están acá: el Instituto de Biotecnología, el de Ingenierías del Ambiente, y es una universidad muy fuerte en investigación, y en formación de posgrado. En este momento es el lugar donde se está investigando y se está produciendo una de las 3 vacunas para COVID que se están trabajando en la Argentina, que están entrando a una etapa clínica. La de la UNSAM justamente es la que está más avanzada y está iniciando la etapa clínica. También se han desarrollado otras innovaciones en relación a COVID. Pero al mismo tiempo que es una universidad muy ligada a la investigación, también es muy fuerte en arte. Tiene una escuela, una de las escuelas está dedicada a artes de muy diverso tipo, desde restauración de piezas históricas, un área musical y otras actividades, pero también es fuerte en ciencias sociales, en ingenierías, en transporte. O sea, hay áreas en las cuales destaca su fortaleza. Es una universidad para Argentina relativamente chica, tiene 22.000 alumnos, de los cuales un importante porcentaje, un 12%, están cursando estudios de posgrado, y de los cuales 19 están cursando doctorados. O sea que es una universidad que tiene una oferta de doctorados importante, un número de alumnos de doctorado importante y una fuerte relación con los organismos de financiamiento de la investigación científica, lo que redunda en que hay una significativa proporción de docentes que son al mismo tiempo investigadores de carrera del CONICET, que sería el CONACYT mexicano. Ahora vayamos al grano, el concepto de fuerza de trabajo y cómo se constituye en problema. Lo que querría aludir, y ustedes me van a entender muy bien al respecto, es que, porque la UAM ha sido pieza partícipe en esta construcción histórica, los países miembros de la Organización Mundial de la Salud lentamente construyen consensos globales, forman parte de la negociación entre los países, forma parte del debate internacional, y algunas de las innovaciones, luego de un duro esfuerzo, logran convertirse en un consenso que los Estados miembros terminan adoptando. Un primer consenso que es importante es que al fin de la Segunda Guerra Mundial se admite que la salud es un derecho humano básico que debe ser respetado y protegido. La propia creación de la OMS hace hincapié en esa concepción de derecho y en acciones destinadas a preservar y a defender ese derecho. Pero en el contexto de Guerra Fría que impregna al mundo después de la Segunda Guerra Mundial, recién en 1978, con la adopción de la política de atención primaria a la salud, se materializa lo que sería la operación de sistemas de salud destinados a proteger el acceso a la salud como un derecho para la totalidad de los habitantes. En 1978, ese hito que es la promulgación del modelo de atención primaria a la salud necesitó a su vez 40 años para volver a ser reforzado en 2008 y por volver a proponer la atención primaria a la salud como una política renovada, como una necesidad de incluir
a vastos sectores poblacionales dentro de la preocupación de los estados por brindar igualdad, en especial en el disfrute de condiciones de salud. Acompañando la renovación de la atención primaria, también se genera un hito importante, que es en el 2006, cuando uno de los informes anuales que produce la Organización Mundial de la Salud se dedicó al tema de recursos humanos para la salud, que se llamó Colaborando Juntos para la Salud, Working Together for Health. Ese informe mundial colocó en la agenda política, en la agenda de los estados, por primera vez la cuestión del personal de la salud como una temática que era nodal, que era central para el cumplimiento de los objetivos del milenio o cualquier objetivo que los países definan en materia de salud. En ese ambiente de renovar la atención primaria, de levantar los recursos humanos como una cuestión central, en ese contexto, en 2008 se lanza el informe de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud. Lo que en América Latina se venía hablando desde mediados de los 70 y que Dora hizo mención previamente a lo que aquí en América Latina denominábamos determinantes estructurales, la OMS lo admite como una política consensuada entre los estados, la existencia de determinantes sociales que son factores de peso en la generación de condiciones de salud para el conjunto de la población. Es importante como estos hitos comienzan a concretarse en tiempos más apretados. Lo que tardaba 30, 40 años para ser reconocido, en los últimos años hay evidencias que tornan obligado que los estados definan políticas, asuman políticas frente a las manifiestas desigualdades en el cumplimiento de los derechos humanos. Ese informe de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud en muchos casos recibió una adhesión simbólica, una adhesión protocolar, y en otros hizo carne en las políticas de los estados, creando comisiones específicas en los países, alentando la formación de personal que entendiera sobre estas cuestiones y sobre todo generando investigaciones que trataban de ahondar de qué manera los determinantes sociales estaban generando condiciones de salud y de enfermedad en la población y cómo se expresaban desigualdades en el goce de salud por parte de la población. En el 2012 aparece como política dentro de la Organización Mundial de la Salud el concepto de cobertura universal de la salud. Brindar un acceso universal en el sentido de que sea factible para el conjunto de la población, sin distinciones de quienes podían pagarlo de su propio bolsillo o que necesitaban el respaldo del Estado, sobre todo, que se responsabilice por brindar acceso a esa cobertura a la salud. En el 2016 aparece un nuevo hito que es el de colocar nuevamente el tema de recursos humanos para la salud, personal para la salud, pero en este caso ya hablando nítidamente y claramente de fuerza de trabajo para la salud como un problema de empleo en el conjunto de la economía global. En el 2016 se crea una comisión especial en el marco de la OMS, pero destinada a producir un informe ya no para la OMS solamente, sino para el Secretariado de Naciones Unidas, en el cual se coloca el problema del empleo de la salud como un problema prioritario para el conjunto de los estados. O sea, lo que venía siendo una temática de tercer y luego de segundo orden en el campo sanitario pasó a ocupar un lugar de relevancia en la agenda de Naciones Unidas
en su conjunto y en los ámbitos de discusión de los países más poderosos y de la relación entre estos con el resto de los países. O sea que fuerza de trabajo en salud está instalada como una cuestión prioritaria en la agenda mundial. Esto se da en un contexto, y perdonen que parte de este gráfico está en inglés, donde hay conciencia que los sistemas de salud por sí solos no conducen a la equidad, por sí solos no conducen al acceso universal ni a generar comunidades más sanas. Los sistemas de salud están sujetos a tendencias que los desvían en el logro de sus objetivos. Esas tendencias son fundamentalmente el hospitalcentrismo, la comercialización y la fragmentación de los sistemas de salud, que desvían del alcance de esos valores, del logro de esos valores, y generan una cantidad de distorsiones que repercuten sobre el sistema en su operación y sobre la formación del recurso humano, del personal, de la fuerza de trabajo que se ocupa en el sector salud. Pero si vamos a los datos que motivaron esta nueva configuración de la agenda política y sanitaria, no se nos tiene que escapar que uno de los principales datos que aportó el informe del 2006 sobre personal en salud fue que el mundo en ese momento estaba experimentando una situación de carencia crítica de fuerza en trabajo en salud. Había 53 países en el mundo, al menos en ese momento se identificaron, fundamentalmente la mayoría en el África subsahariana, pero también algunos países en América Latina y otros en el sudeste asiático, que adolecían de una marcada carencia de personal en salud. La carencia se expresaba en que no tenían un umbral mínimo de personal de salud como para satisfacer el cumplimiento de una atención institucional del parto, cumplir con programas de inmunización o ayudar a descender la mortalidad infantil. O sea, pensando para ese mínimo de prestaciones, había países que no iban a alcanzar cumplir con los objetivos del milenio, y eso marcaba una carencia de personal que en ese momento se estimó en poco más de 6 millones de trabajadores de salud que el mundo necesitaba. Además de carecer de ese personal, lo que se agravaba es que los países que experimentaban esa carencia eran también los países que exportaban su reducida dotación de personal, la exportaban a los países más desarrollados. Ese desequilibrio se mantiene y se ha acrecentado, como luego vamos a ver. Ese informe que colocó el tema de la fuerza de trabajo como una temática central, también arrojó luz acerca de que hay un proceso que no es de fácil construcción en ningún país, en ninguna sociedad, para contar con una fuerza de trabajo suficiente. O sea, los países necesitan disponer de un pool de personas, mujeres y hombres, sobre todo jóvenes, interesados en ingresar en la fuerza de trabajo sectorial. Ese pool de candidatos a trabajar en el sector salud tienen que transitar por instituciones acreditadas que les brinden educación primaria, secundaria, terciaria, universitaria, posgrados e instancias de educación continua para poder constituirse en postulantes a ingresar al mercado de trabajo en salud.
donde pueden incorporarse en diferentes roles, auxiliares, técnicos, profesionales o especialistas, y de esa manera llegar a ingresar al mercado de trabajo. Como ustedes pueden ver, esta es una edificación de muy lenta y en muchos casos difícil tránsito para los países, sobre todo para los países de ingresos bajos e ingresos medios, porque necesitan mantener una estructura institucional que necesita de presupuesto, un Estado que se preocupe, un Estado que brinde instancias de acreditación, de mejora de la calidad, que esa mejora de la calidad sea continua, institucional, gocen de transparencia, que haya estímulos para la mejora continua y que el personal que se incorpore esté protegido en términos de condiciones de trabajo, niveles de remuneración, estabilidad laboral. O sea, tiene que funcionar todo un articulado mecanismo de relojería que implica condiciones de trabajo, niveles de remuneración, condiciones de superación científica y educativa. Pero uno podría imaginar este proceso formativo, este tránsito, como si fuera un oleoducto que en términos ideales tendría que generar un tránsito con pocas pérdidas desde los postulantes a quienes finalmente ingresan al mercado de trabajo. Pero las pérdidas que sufre este oleoducto son significativas. Pérdidas por deserción, pérdidas por migración o por baja retención cuando ya están ocupados, o por desgaste de esta fuerza de trabajo, desgaste por burnout o por malas condiciones de trabajo que implican un nivel de sufrimiento, de exposición a riesgos adicionales que llevan a una contracción de la fuerza de trabajo. En nuestros países lo que podemos imaginar es que el funcionamiento de esta estructura demandó varias generaciones que han puesto el esfuerzo y han acumulado condiciones para que esta estructura funcione. Si encima esto está sometido a restricciones presupuestarias o presiones para lograr la emigración de quienes son docentes o investigadores en nuestros países, el funcionamiento de este delicado mecanismo está sometido a condiciones, se sometería a condiciones mucho más difíciles que las que implica su funcionamiento de por sí. Algunas de las condiciones que ese proceso requiere están aquí mencionadas. Por un lado, la existencia de un soporte familiar y social para decidir trabajar en el sector salud, o sea, ingresar a ese proceso, a ese oleoducto imaginativo al que hacía mención, demanda el soporte de familias, condiciones de estudio y también un soporte social que esté valorizado ser parte de la fuerza de trabajo en salud, que sea una ocupación digna, respetada, jerarquizada, cosa que no siempre ocurre. Pero también que existan las condiciones que posibiliten acceso universal a la educación, acceso para hombres y mujeres, y que también se propicie retención y calidad, o sea, regímenes de becas, acceso a condiciones de estudio, también ampliación del mercado de trabajo y el empleo, o sea, concursos, convocatorias, para que el reclutamiento no sea un reclutamiento sesgado o distorsionado, sino que haya posibilidad de incorporarse plenamente al mercado de trabajo en salud. Una estructura educacional disponible con regulación,
y regulación implica registro, certificación, acreditación, evaluación de la calidad, docentes competentes y en cantidad adecuada, infraestructura educativa, capacidad de retención, equidad en el ingreso y en la retención. Todavía hay escuelas o países en los cuales priman mecanismos hereditarios para el ingreso a algunas escuelas o algunas especialidades en el campo de la salud. Pero también un reclutamiento y retención abierto y transparente en el mercado de trabajo, mecanismos de formación en servicio, valoración y protección social a los trabajadores de la salud y formación en competencias para problemas actuales y futuros. Esas serían como las condiciones que envuelven al proceso que mencionaba previamente y que le dan soporte social y condiciones óptimas para su funcionamiento. No siempre se da y es lo que muchas veces pone en riesgo la satisfactoria producción de la fuerza de trabajo necesaria para que operen los sistemas de salud. Pero también, como mencionaba previamente, el enfoque de determinantes sociales de la salud puso en evidencia que no solamente había distorsiones en el funcionamiento del sistema de salud, en tanto se orientaban cada vez más a modelos fragmentados, comercializados, poco incluyentes de vastos sectores de la población, sino también que había una fuerte tendencia a producir una segmentación en el acceso, en el disfrute de las propias condiciones de salud. O sea, el enfoque de determinantes sociales para la salud puso en claro algo que en América Latina se venía insistiendo desde hacía varias décadas, que la pertenencia de clase social era un factor muy importante en cuanto a la determinación del estado de salud de la población, que los modos de vida de la población, no el estilo de vida individual, sino los modos de vida, las condiciones de vida de los diferentes conjuntos poblacionales, incidía de manera muy marcada en el estado de salud de la población. Y ambos factores, modos de vida y clase social, constituyen los porcentajes significativos en el goce de condiciones de salud de la población. Modos de vida da cuenta para el grueso de las situaciones de salud de un 40% de la explicación de por qué se está sano o enfermo, clase social en un 15%, la genética en un 30%, la atención médica solo en un 10% y el ambiente en un 5% restante. Pero a lo cual también tenemos que agregar situaciones cambiantes, que el disfrute de condiciones de salud también se modifica producto de cambios sociales, económicos, demográficos que están experimentando la totalidad de los países. O sea, estamos llegando para el 2030 a una situación donde tanto los países desarrollados como los países subdesarrollados tendremos a la gran mayoría de la población viviendo en condiciones urbanas, pero no todos gozando de las mismas condiciones de urbanización. Será seguramente con marcadas diferencias en cuanto a que algunos tendrán acceso a bienes y servicios y muchos persistirán en las condiciones de desigualdad que podemos observar en el presente. O sea que al perfil de salud de enfermedad que registramos en el presente, lo que vamos a observar hacia 2030 es que esta mayoritariamente urbana población mundial va a experimentar crecimiento en los problemas de salud mental
como parte de la carga global de enfermedad, incremento en la condición de pobreza, mayor volumen de la población mundial sufriendo condiciones de pobreza, la violencia de persistir las actuales tendencias con una marcada presencia en las condiciones de salud, situaciones de migración forzada como las que ya estamos observando, abandono de niños y adolescentes y el riesgo de un generalizado desempleo. Estos riesgos incrementarían las situaciones de desigualdad que observamos. ¿Cómo repercute esto en la fuerza de trabajo en salud? En el pasaje de profesiones a una cuestión de empleo. Y estamos llegando a la última parte. Una estimación de lo que será la carencia de fuerza de trabajo en salud para el 2030, que se realizó en el 2016, 10 años después del reporte mundial al que había hecho referencia del 2006, señala que la carencia ya no es de 6 millones, sino que será de 40 millones de trabajadores en salud que necesitará el mundo. 18 de esos 40 millones harán falta en los países de más bajos ingresos, 7 en los países de ingresos medios bajos, 11 en los de medios altos y 4 millones en los países con ingresos altos. O sea que la carencia en fuerza de trabajo en salud seguirá siendo un problema en los países de ingresos bajos, que son también los países que siguen estando afectados por una extracción de su recurso humano, de su personal, que migra todavía en un volumen importante a los países más desarrollados. Y probablemente también esa tendencia de migración arrastre a trabajadores de salud de los países de ingresos medios bajos hacia los países de ingresos más altos. Un dato adicional es que, por ejemplo, en el 2001, un 19% de los médicos que ejercían en los países de la OECD, un 19.5% de los médicos que ejercían en países de la OECD eran nacidos en países extranjeros a los países de ejercicio. Esa proporción creció para el 2010, 10 años después, al 22%. Y esa tendencia hacia que crezcan los graduados en el exterior en los países de la OECD se mantiene. En el caso de las enfermeras, si eran 11% para el 2000, pasaron a ser 19.5% para el 2010. O sea que hay un reclutamiento ya sistemático de médicos, enfermeras y enfermeros de países menos desarrollados a los países más desarrollados. Si miramos qué sectores se prevé que crezcan para el futuro, uno puede observar que hay sectores como la agricultura va a decrecer en cuanto a sector del empleo. Va a decrecer también la industria. Los servicios, sin embargo, van a crecer, pero lo que va a crecer en mayor medida para el 2030, al menos para los países de la OECD, es el sector salud. O sea, como ustedes pueden ver, crecen servicios, crece el empleo en su conjunto, pero crece de manera muy marcada el empleo en el sector salud. O sea que, como dice el informe del 2016, el sector servicios va a crecer, salud va a ser una de las principales áreas de empleo en el mundo para el 2030, pero también otras áreas
destinadas a atender a la población que requiere cuidados. Llamativamente se prevé el crecimiento de carceleros como un sector laboral importante para el 2030. Y el sector salud es uno de los que más va a crecer para entonces. Pero si imaginamos el futuro, qué tendencias futuras habrá para formar a ese empleo que va a tener una fuerte demanda y que ya experimenta una marcada carencia, todas las proyecciones que se hacían, todas las estimaciones, todos los cálculos, yo creo que entran a ser al menos discutidos, al menos puestos en juicio luego de la pandemia del COVID-19. El COVID-19 puso toda esa trayectoria de hitos que le había señalado al principio respecto a atención primaria, determinantes sociales, cobertura universal y fuerza de trabajo en salud, al logro de esos hitos los coloca en un nuevo escenario porque demuestra de que los problemas, el COVID, demuestra con contundencia que los problemas sanitarios no son solo problemas de salud, sino que esta pandemia en realidad es una sindemia que entra en sinergia con las condiciones de vida, con las condiciones sociales, con las condiciones económicas, con las desigualdades entre países y sobre todo con las desigualdades internas que experimentan nuestros países. Entonces es razonable que nos preguntemos cuáles pueden ser las tendencias educativas en tiempos de pandemia y sobre todo una vez que superemos esta conmoción que afecta al planeta. Y yo querría destacar 4 grandes ejes. Uno, el peso que han tenido y que va a seguir teniendo la regulación, la acreditación, la certificación y sobre todo el establecimiento de estándares en la formación de la fuerza de trabajo en salud. El segundo eje, la educación interprofesional como una fuerte tendencia que va a encontrar eco en muchos más países que los que ya tienen en el presente, como una fuerte tendencia para caracterizar a lo que va a ser la fuerza de trabajo en salud en el futuro. El tercer eje, que ya está siendo practicado desde hace varias décadas, pero que va a adquirir una marcada intensificación, que la está adquiriendo, es la integración con la práctica, la simulación y la educación centrada en competencias. Y por último, salud en todas las políticas públicas. Respecto a regulación, acreditación y estándares, no quiero relatar una historia por todos ustedes ya muy conocida y hacer referencia ahí, y hacer referencia nuevamente al informe Flexner o al informe que Welch, aquí abajo lo tenemos, y Flexner hicieron casi conjuntamente para modificar lo que era a principios del siglo pasado la educación médica y la educación en salud pública. Porque aparte de crear instituciones, escuelas de medicina y escuelas de salud pública, ambos modelos, ambos paradigmas educativos que luego influyeron grandemente en nuestro continente, en el conjunto de nuestro continente, estuvieron acompañados de instancias reguladoras. O sea, definieron cómo tenía que ser una escuela de medicina, qué relación tenía que tener una escuela de enfermería y una escuela de de medicina y de enfermería y escuelas de salud pública, qué relación tenían que tener con hospitales,
con laboratorios y con la población. Pero cómo el juego entre esos espacios se tenía que dar y cómo había que cumplir ciertos requisitos para poder desempeñarse como institución. O sea que lo que Flexner hizo fue no solamente, o Welch y Flexner lo que hicieron fue no solamente proponer un modelo de escuela, sino acompañado por condiciones de regulación para otorgar el reconocimiento a instituciones que puedan funcionar dentro de esa dinámica. O sea, establecieron las reglas de desempeño, las reglas de juego de quienes iban a tener la autoridad y la capacidad de formar la fuerza de trabajo sectorial para que ese oleoducto realmente funcionara. Y esas reglas de juego que devienen en los estándares que hoy están operativos en la gran mayoría de los países, definen modelos de profesionales que han ido cambiando, que se van adaptando, que tienen plasticidad, pero que son los estándares que forman una fuerza de trabajo que está integrada por trabajadores estandarizados, médicos que pueden desempeñarse en Uruguay, en México, en Francia o en Estados Unidos, pero también en Marruecos, en Burkina Faso o en Inglaterra, o migrando en tanto responden a estándares globalmente admitidos. Este es un punto central y que implica que las escuelas y las corporaciones hablan un mismo idioma y los estándares están aceptados, reconocidos en la totalidad de los países. Puede haber algunos requisitos, algunos complementos que haya que cubrir en cada país, pero en general la base es prácticamente de vigencia universal. Ese proceso de vigencia universal fue de lenta y progresiva construcción, que llevó a la adopción de un sistema de licencias, reconocimiento de calificaciones y medidas de coordinación entre países, que hoy en día en algunas regiones, como en Europa, permiten la libertad de circulación entre profesionales y que en algunas regiones de América Latina se están estableciendo. Es un sistema basado en la mutua confianza, criterios mínimos garantizados, número de horas de teoría, de práctica, recorrido por ciencias básicas, clínicas y experiencia hospitalaria, tipos de especialización, número de años, responsabilidades para el desempeño y la vigencia de sistemas regionales y globales de acreditación. El segundo eje, la segunda línea a la que quería hacer referencia es la creciente presencia de la educación interprofesional. Veo que la quise enfatizar demasiado y coloqué dos eses en interprofesional. Perdonen el error ortográfico, pero la educación interprofesional sería otro nivel a lo que conocemos como una educación con un componente interdisciplinario. Implica educar tempranamente en el desempeño de los roles profesionales. O sea que alumnos o estudiantes de diferentes carreras del campo de la salud o de otras profesiones pueden actuar de manera convergente en torno a situaciones o problemas y desarrollar una colaboración efectiva para mejorar respecto a algunas situaciones o resultados esperados en el campo de la salud. Implica pensar que ese profesional que se está formando de una manera interprofesional, cuando trabaja en torno a un problema de salud, esa denominación de profesional
comprende a quienes tienen conocimientos y destrezas acreditados para colaborar y mejorar resultados de individuos en individuos y en comunidades. Y la práctica colaborativa ocurre cuando múltiples trabajadores con diferentes perfiles profesionales brindan servicios integrados y de calidad al trabajar con pacientes, familias, cuidadores y comunidades. Para la UAM Xochimilco supongo que esto no es extraño, porque si se mantienen algunas de las prácticas educativas vigentes algunas décadas atrás, ustedes trabajaban en torno a objetos de transformación, que eran a su vez objetos de enseñanza, y era una educación no teoricista, sino centrada en la transformación de realidades operativas sobre las cuales ejercían modificaciones. En el caso de la educación interprofesional, implicaría simular, jugar, desempeñar un diálogo interprofesional ya desde la etapa formativa. O sea, asumir que lo que va a ser una práctica generalizada al egresar, comienzan a aprender los rudimentos y las bases de ese diálogo colaborativo en la etapa formativa. O sea, no se encuentran con kinesiólogos, médicos, enfermeros o enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, cuando egresan de la universidad, sino desde dentro de la propia universidad pueden hablar con ingenieros ambientales, bioquímicos, psicólogos, abogados, economistas, entendiendo otros idiomas y otras lógicas profesionales. Otro eje que en nuestros países afortunadamente ya está muy generalizado es el uso de la simulación, pero no solo la simulación clínica, no solo en la adquisición de destrezas en la relación de atención a un paciente, sino también simulación de situaciones sociales, emergencias que afectan al conjunto de la población, no solamente a personas, sino al ambiente, a las cosas, a las relaciones entre personas, y uno podría simular diferentes tipos de eventos en los cuales tendríamos que estar preparados el conjunto del personal de salud. Y algo que esta gráfica, no sé si, esta imagen, no sé si lo ilustra cabalmente, en simulación también de riesgos epidemiológicos, cómo se manejan situaciones de catástrofe epidemiológica en salas de situación, el manejo de cálculos, construcción de escenarios respecto a eventos colectivos. O sea, avanzar de lo que es una aplicación clínica de la simulación a lo que serían manifestaciones sociales. Y finalmente querría llegar a algo que le es muy cercano a Dora en especial, y que lo trajo muy tempranamente a la UAM Xochimilco cuando se decidió estudiar, cuando ya desde su tesis se puso a investigar educación para la salud y qué había detrás de educación para la salud. Porque algo que tenemos hoy en día, producto de un sistema de salud fuertemente comercializado, fuertemente inequitativo, en el sentido que no es inclusivo de la totalidad de la población, y que está centrado en la atención a pacientes en estado de enfermedad y no en condiciones de salud, es que el conjunto de las prácticas actuales de salud pública actúan sobre individuos, sobre conductas de riesgo, sobre lesiones y enfermedades, o para reducir la mortalidad en los momentos, en los tiempos previos a su ocurrencia. Pero el sistema de salud que se concentra en este estadio final de la vida, del ciclo vital de las personas, tendría que abarcar, tendría que comprender
la atención a la salud en el estado, la atención a la población en el estado de salud, atender las condiciones de vida, las inequidades institucionales y sobre todo las inequidades sociales. ¿Cómo hacemos para desplazar a la fuerza de trabajo que está concentrada a actuar sobre conductas de riesgo, lesiones y enfermedades y evitar la mortalidad, cosa que queremos y necesitamos que siga ocurriendo? ¿Cómo desplazamos, cómo educamos a la fuerza de trabajo para que tenga los conocimientos, las destrezas, las competencias que le permitan actuar sobre inequidades sociales, inequidades institucionales y condiciones de vida? Esto implicaría hacer salud en todas las políticas públicas, actuar sobre el ambiente físico, sobre los diferentes aspectos que hacen al ambiente físico, al ambiente de trabajo, o sea, actuar sobre el uso de la tierra, el transporte, vivienda, pero también sobre empleo, ingreso, riesgos ocupacionales, o el ambiente social, experiencias de clase, racismo, género, inmigración, cultura, violencia, o situación de los servicios, obstáculos que ponen los propios servicios de salud, de educación u otros servicios sociales. O sea, los trabajadores de salud que estaríamos necesitando para el futuro serían trabajadores de salud que comprendan intervenciones desde otras políticas públicas, que creen condiciones de intervención comunitaria y alianzas estratégicas con otras políticas que los estados, que los países puedan poner en práctica para reducir inequidades, y sean estas institucionales y sociales. Yo creo que este es un marco que trajo claramente a la política pública la Comisión de Determinantes Sociales. En América Latina hay madurez conceptual al respecto y los organismos internacionales de salud y de políticas sociales esto lo tienen claro. El desafío que tenemos es cómo convertimos esto en una responsabilidad plenamente asumida por las universidades y por los otros componentes del oleoducto formativo en el campo de la salud. ¿Cómo educamos para estas prácticas emergentes de salud pública, entendido público no solamente como la responsabilidad de los estados, sino también la salud del conjunto de la población? O sea, necesitaríamos una fuerza de trabajo orientada a ese tipo de formación profesional. Y creo que me excedí un poco en el tiempo, les pido disculpas, les agradezco la paciencia y estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente participación. Como siempre, un gusto para la UAM poder escuchar a gente tan preparada y tan interesante como es usted. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas o de comentarios que pudiéramos tener. Y entre ellos tenemos aquí un comentario de parte de Víctor López Cámara, que dice un afectuoso saludo. Como siempre ha sido un placer escuchar en la voz de Hugo el análisis de un trascendente tema sobre la salud de la sociedad. Entonces ahí hay una felicitación. Doctora, ¿gusta mencionar algo? Doctora Dora. Yo quisiera mencionar, no una pregunta a Hugo, sino que aparte de todos los compañeros de la universidad que están conectados, quisiera agradecer que está conectada desde El Salvador la doctora Marisabel Rodríguez, que es doctorado honoris causa de esta universidad. La doctora Elena Restrepo, que es la fundadora de la División de Promoción de Salud de OPS. Y luego desde Colombia también nuestra querida Luz Estela Vázquez. Y subrayar también que está conectada Norma Lara, a la que le deseamos lo mejor y le mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias, maestra.
Bueno, hay algunos otros comentarios de parte de la doctora Araceli Monroy. Gracias, gracias, gracias. Excelente análisis. Doctor Hugo Mercer. Bien, no sé, hay que esperar un minutito en lo que si gustan poner sus preguntas en lo que viene siendo el chat y sobre todo poder explotar el conocimiento que tiene el doctor Hugo Mercer, pues nos acompaña desde Argentina. No sé, doctora Dora. Hay una felicitación de Araceli Monroy, que dice, gracias, 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 excelente análisis. ¿Sí? Bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que pueda colocarla en el chat. Bueno, yo voy a aprovechar el Esta era la privilegio que doctora, tengo la de maestra tener un Elena micrófono Contreras. para decir que Hugo realmente... Ay, perdón. ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, no, quería decir que Hugo realmente colmó las expectativas que teníamos y que toda la última parte en la que aterrizas y planteas es algo que nos venimos cuestionando desde muchos lugares. Tú dices salud pública, decimos lo mismo desde la promoción de la salud y desde campos como la salud colectiva y la medicina social, ¿no? Creo que ahí queda planteado un desafío importante que hace años que venimos pensándole y dándole vueltas a eso. Creo que tu presentación ha sido realmente, nos ha situado muy bien en cómo está el panorama de la fuerza de trabajo en salud en este momento y cuáles son justamente los desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no? Sí, claro. Bien, tenemos algunos otros comentarios, como viene siendo de Jorge Saltijal, que dice, saludos a mi querido profesor, muy buena plática como siempre. Carolina Tetelbón dice, Hugo, un saludo inmenso y un gusto de escucharte. Me quedo con tu planteamiento de tránsito de fuerza de trabajo en la curación a la prevención. Abrazo, pero no tengo micrófono ni video. De Yanira, muchísimas gracias y felicidades al doctor Mercer por su conferencia. Patricia Muñoz Ledo dice, felicidades, doctor Hugo Mercer, por su excelente ponencia. Ha sido un honor escucharlo, ¿verdad? Por ahí la maestra Mariana Contreras Garfias también nos menciona un gran reconocimiento a la trayectoria del doctor Mercer y su participación el día de hoy. Entonces, doctor, más que dudas, tiene muchísimas felicitaciones por su ponencia y pues creo que si no hay preguntas, agradeceríamos muchísimo el hecho de que haya compartido su gran conocimiento con nosotros y pues a la brevedad posible le haremos llegar su constancia. Muchísimas, muchísimas Querría gracias. Siguen un llegando segundo, felicitaciones Fernando. de parte de... Te agradezco, sí, claro que sí. te agradezco muchísimo los comentarios. Bueno, cuando Dora recién menciona a quienes están presentes, si ya estaba medio emocionado los días previos y las horas previas a esta actividad, saber que Marisabel está acá escuchando, que está Elena Restrepo, y después, bueno, los mensajes de Víctor, muy querido Víctor López Cámara, Norma Lara, bueno, Luz Estela, pero estoy viendo acá en la pantalla gente muy, muy querida, Carolina, Jorge Saltijeral, bueno, Carolina Martínez, Deyanira, bueno, muchos nombres que son presencias muy importantes en mi vida. Me siento muy, muy contento y doblemente satisfecho de haber estado con ustedes. Lo que querría tomarles un minuto más es que yo creo que tendríamos que incentivar en este momento muy en especial los vínculos entre universidades mexicanas y argentinas. Mi universidad, la de San Martín, pero también otras universidades argentinas, estarían muy deseosas de intensificar el vínculo con la Universidad Autónoma Metropolitana y con la Unidad Xochimilco en particular. Yo creo que nos vendría muy bien
que reflexionemos sobre cómo vamos a formar la futura fuerza de trabajo en salud, que intercambiemos experiencias, que nos enriquezcamos recíprocamente. De manera que estamos muy dispuestos a realizar actividades en conjunto, en conveniar esfuerzos para investigaciones y actividades formativas. Así que muy agradecido por la invitación de hoy, muy agradecido por todos los que conozco y los que no conozco por haber estado, y estoy muy, muy a la disposición de ustedes. La doctora Marisabel Rodríguez te pide si le pueden abrir el micrófono, porque quiere tomar la palabra. Dani, porfa, ¿puedes abrirle el micrófono a la doctora? Sí, claro. Isabel. ¿Repetir el nombre? Esta M que dice Rodríguez Mari, esa que Sí. está en verde, la M. Bueno, por lo mientras, en lo que abre el micrófono, vamos a seguir con las felicitaciones. Y aquí ya viene una pregunta de Consuelo Chapela que dice, una pregunta, ¿qué piensas de que se abra sin filtros, exámenes principalmente, el acceso a la licenciatura de medicina u otras áreas de la salud? Doctor Hugo. En la Argentina, el ingreso en las universidades públicas es sin filtro. No hay exámenes de ingreso y son universidades públicas, gratuitas y sin filtro. Lo que hay es no hay ningún filtro expreso, pero comienzan a operar algunos filtros en algunos casos a lo largo de la carrera, que van limitando el número de alumnos, en el caso argentino. En Brasil operan otros criterios, hay exámenes de admisión. Lo que pasa es que también al cumplir con los estándares, eso obliga a determinada cantidad de alumnos por docente, y ahí comienzan a operar factores que regulan la cantidad de alumnos, en especial para medicina y también para enfermería. Los países toman políticas diferentes al respecto, pero en general las universidades públicas en los países latinoamericanos son más, en general, más abiertas a la admisión. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos aquí algunas felicitaciones todavía de Carolina Martínez, de Oralia Nájera, de Rosario Cárdenas, de las doctoras, que bueno, le mandan muchísimos abrazos y muchas felicitaciones. Y ahora vamos a ver si la doctora Isabel, ahora sí tiene el micrófono abierto para darle la palabra. Sí. Ustedes me dirán si me escuchan. ¿Se oye? Sí, sí se escucha, doctor. Perfecto. Sí. Yo digo que no podía desperdiciar este momento. Realmente estoy muy emocionada volver a ver a Hugo y a todo el equipo de nuestros compañeros de la UAM Xochimilco, pero particularmente Hugo nos ha hecho revivir el papel que la UAM hizo de sus docentes y de sus alumnos, pero particularmente algo que nos trae Hugo, que es la integración de todos los esfuerzos que a nivel mundial se vinieron haciendo en el campo de la salud y que él ha integrado extraordinariamente. Yo pienso que podríamos haber esperado que este condensado, porque es un condensado de todo lo que se ha hecho, los esfuerzos que se han hecho en el campo de la salud, pudieran haber sido hechos por un salubrista de larga data, pero Hugo le quitó ese rol a ese salubrista, porque él tomó el papel del sociólogo, del salubrista, del educador, y nos ha dado un camino para utilizar todo lo que se ha hecho en estas últimas décadas en el campo de la salud. Mis felicitaciones, Hugo, porque ha hecho un excelente esfuerzo. Ojalá pudiéramos tener pronto una copia de esta presentación
que va a ser un elemento sustancial y muy importante en el estudio de este esfuerzo que venimos realizando para hacer de la salud un componente sustancial y fundamental de todas las profesiones del área de la salud. De manera que, Hugo, muchas gracias. Dora, realmente este esfuerzo no puede quedarse ahí, hay que difundirlo, hay que trabajarlo y ayudemos todos a que esto no decaiga. Felicitaciones a la UAM, porque aquí está realmente yo diría que un resultado fundamental de todo aquello que parecía que era solamente teórico, como decían algunos, y que realmente aquí se ve concretado en lo que Hugo nos ha presentado. Felicitaciones y gracias por hacerme vivir este momento antes de que terminen mis años de vida. Ya tengo un satisfactor extraordinario. Gracias, Dora, gracias, Hugo, y gracias a todos los que han sido partícipes de este esfuerzo. Muchas gracias, María Isabel. Es un gusto que esté aquí con nosotros. Así es, muchas gracias por sus palabras, doctora María Isabel. Y pues bueno, agradecemos al doctor Hugo Merce por su excelente ponencia y a nombre de nuestra jefa del Departamento de Atención a la Salud, le agradecemos inmensamente el que se tome su tiempo y el que comparta su gran conocimiento con nuestra comunidad. Muchas gracias, doctor Merce. Muchas gracias, doctora Dora, por organizar este excelente conferencia magistral. Y pues bueno, a todos nuestros asistentes nos veríamos el próximo día miércoles a la misma hora, ¿no? A las 5 de la tarde, pero ahora va a desfilar el área de ciencias clínicas con su primer participación, en donde va a tener una conferencia magistral que se llama Características de la hipomineralización y incisivo molar en población infantil, importancia de su diagnóstico y tratamiento, que va a estar a cargo de la doctora María Esther Josefina Irigoyen Camacho. Entonces no se lo pierdan, nos vemos el próximo día miércoles a la misma hora por la misma vía que es Zoom y pues que tengan bonito ombligo de semana todos ustedes.